Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 25. Estamos nosotros reflexionando. Hoy especialmente queremos hablar desde el versículo 4 al 9. Aquí tenemos a David que pide también compensación por su valioso servicio que él hace a Nabal. David entonces que pide compensación. Pensemos en por lleva diciendo el pedido de David a Nabal. Primero, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3 presentamos la situación de estos personajes. Cuando presentamos y dijimos que Maón, el lugar, muy bien, un hombre que tenía una hacienda en Carmelo, o sea, toda es la situación. Es una narración que directamente corta un poco lo que veníamos nosotros reflexionando en el capítulo 24, en que teníamos la persecución siempre de Saúl a David. Cañina Pepe lleva ojo para hacer sus necesidades, le perdona la vida. Desde el versículo 9 habíamos visto la recriminación que le hace David a Saúl. Aquí hay todo un diálogo muy interesante y termina aquí. Dice que Saúl se fue a su casa después de esto, parecería, ¿verdad? Convencido, ¿verdad? Que Dios por una parte le llama a David para hacer su servicio, o legísimo, ellos pero por otra parte también, mientras que Saúl dice esto, no hay de mucha confianza, ¿verdad? En lo que Saúl está diciendo. Nosotros leyendo eso, nos da la impresión de que el autor sagrado nos quiere dar a entender que, bueno, Saúl es tamae más el pona, es más te coñe comprometida, pero nunca aprendo ya pues, es decir, hace todo lo contrario, se vuelve de nuevo. Muchas veces describía, dice, el espíritu, ¿verdad? Negativo, el espíritu negativo del Señor, como le tomaba y le hacía como convulsionar y como ir. Todo en contra de lo que él había dicho, que se había comprometido. Bueno, pero en fin, después de esto cambia directamente porque ya te presenta la muerte de Samuel, entra en acción David y ahora continúa. Hay ya un pedido, directamente cambia, ¿verdad? Te presenta un tal Nabal. Nabal que significa necio, también al mismo tiempo es de la tribu, dice, de Caleb. Todo va unido un poco. Y ahora de lo que viene del 4 al 9 es la parte de la compensación, de cierta manera, que le está pidiendo David, ¿verdad? Compensación por su valioso servicio, el valioso servicio que le está dando David a Nabal.
Y todo esto lo hemos presentado antes diciendo que Nabal era una persona muy ruda. Su mujer, sin embargo, era una mujer muy hermosa y era inteligente, era atractiva. Ahora, ¿qué significa todo esto, verdad? Antes de entrar al 4 hasta el 9, la mujer Nabal era hermosa como sabia, en contraste justamente al mismo Nabal. La Biblia le da a Abigail un gran cumplido cuando dice que ella era de hermosa apariencia, ¿verdad? Y ponaco cuña caraicua y ponaco a peala imena, que es un rudo, porque las únicas otras mujeres a las que se les aplica esta frase hebrea son también Raquel y Esther. Raquel y Esther. Y aquí a la mujer, no dice el nombre, pero es la esposa de Nabal, en contraste siempre de lo que es Nabal, que es rudo. Ahora, ¿cómo es que una mujer así terminó casada con un hombre como Nabal, verdad? Con uno que tiene ese temperamento, esa forma de ser, esa expresión de la tribu de Caleb, perro, etc. Podemos entenderlo por los matrimonios arreglados también de aquella época. Bueno, podría ser esto una explicación. ¿Cómo es que esta mujer, siendo atractiva, hermosa, etc., se tenga que casar con este personaje, ¿verdad? Que ya el mismo nombre nos está diciendo, es un necio. Bueno, son los famosos matrimonios que eran ya arreglados, o sea, eran los padres que decían, mi hijo se va a casar con tu hija, mi hija, con las famosas dotes, en fin, todos estos elementos de aquel tiempo. Pero en la actualidad también hay muchas en este sentido, atención, peñan ya aplicamos peñan de Covebe, estaban en la Abigail Shawai, que están en esa posición, no porque su matrimonio haya sido arreglado, sino porque ellas mismas lo eligieron, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa. Vos peñan de ya yuhua lleva, oye, mongueta se, y listo, no hay problema, ya monguetata lleva. Pero en el fondo, quien decide y toma la decisión final, ¿verdad? Siempre va a ser la persona, ahí está la libertad. O sea que somos nosotros quienes nos metemos en estos problemas. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada y muchas felicidades a todos. Una gran solemnidad que celebramos hoy, la fiesta de San José Esposo, vamos a llamarlo de esta manera. Hoy que de una manera muy linda en este tiempo de Cuaresma hacemos como una breve pausa para la solemnidad, porque San José es una figura importantísima dentro del plan de salvación. Muchas veces la gente simplemente mira por su bondad, benignidad y muchas otras cosas, por su piedad, etc. No, ¿verdad? Y lo esencial de San José, lo esencial de este hombre es que ha dado la identidad nada más y nada menos que a Jesucristo. Para que Jesús sea Mesías, sí o sí se necesitaba la figura de San José, porque Jesús tiene el apellido de la tribu de David gracias a que San José le da su apellido. Ahora imagina la gran solemnidad, la gran fiesta, y ese es el rol de San José dentro de la Biblia. Entonces, como dije, no por las otras virtudes, que después también es una persona maravillosa con sus virtudes, pero la esencial es de dar la identidad al Mesías. La lectura es del libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 7, del 4 al 5, del 12 al 14 y luego el 16. En aquellos días la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre,
y yo afianzaré para siempre su trono real. Y así entonces la palabra del Señor, y de verdad que es lo esencial. Aquí Dios quiere esa casa, esa familia, lo que se fue construyendo durante todo el Antiguo Testamento. A lo esencial y lo fundamental que es justamente la presencia en la historia de Dios, en que no simplemente esta historia que Dios hace con nosotros, con su pueblo, lo esencial sea el templo, sino que lo esencial es quién representa verdaderamente a ese templo. Es Cristo, es Dios que se ha encarnado y que entra en nuestra historia. Y por eso la figura de San José, decíamos, es demasiado importante, porque la identidad de Jesús, del Mesías, lo toma gracias a la figura de San José, de la tribu de David, de la tribu de Judá. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San José, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Papa envió un mensaje a los participantes del tercer Congreso Latinoamericano del CEPROME, titulado Vulnerabilidad y Abuso. El Congreso pretende sensibilizar y promover la prevención de los abusos en la Iglesia. Francisco se había reunido con una delegación de este organismo en septiembre de 2023. En su mensaje, Francisco pidió trabajar en una triple dirección: prevenir los abusos, resolver los casos que se detecten y, por último, entender la mentalidad del abusador para curarlo. El Papa pidió no ser condescendientes con la Iglesia misma, porque las flaquezas o debilidades no pueden ser excusa para dejar de ser personas cabales. Esta actitud, señala Francisco, infantiliza. Esta cultura del cuidado. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí?
anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estábamos hablando de esta segunda partecita, pero antes volvíamos a subrayar el aspecto de la mujer, esta que es atractiva, inteligente, hermosa, que también hay muchas de estas situaciones en nuestra realidad actualmente, ¿verdad? Hay muchos Nabal también en nuestra sociedad actualmente. Hay así como dice, mujeres inteligentes, atractivas, etc., pero que lastimosamente se meten con otros Nabal, o sea, de temperamento rudo, ¿verdad? Y después, claro, nosotros sabemos muy bien cuál es la situación en que termina. Y estas mujeres temerosas de Dios, es decir, el temor de Dios, es la sabiduría de Dios. Pe yaguapuya calculaña mañaya esapeiku ponatasen marajina. Es la sensibilidad que son muchas veces también altivas, nobles en sus ideales. Se unen en una unión indisoluble con hombres con los que no pueden tener verdadera afinidad. Porque, aunque no tengan una repugnancia inconquistable. Esto fue lo que pasa también. Algunas veces hay que mirar, entonces, hay ciertos intereses. ¿Por qué nos volvemos tan cerrados, parece con los ojos cerrados? No miramos, ya calculamos. Y ven la gente, el amor es ciego, el amor es ciego, lastimosamente. Pues ya entonces, ya a la oculista, pues si el amor es ciego, ya a la oculista, ya yesa, a mí ya yesa, cuando. Ahora, con amor, pero con firmeza, que si tal circunstancia ha sucedido, ¿verdad?, en la vida, porque esto sucede en la vida de todo hombre, no es motivo para invocar la ley y salir del enredo, ¿verdad?, de estas cosas. Muchas veces nosotros queremos solucionar con la ley. Vale, ya pues, ya hemos problema ya de situación. Esto es esencial y fundamental para que miremos un poco el relacionamiento entre las personas. Pero ahora miramos un poco lo que hoy queremos subrayar, el capítulo siempre 25, del 4 al 9. Dice así:
David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y envió a 10 jóvenes con este encargo: suban a Carmel, preséntense a Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle: salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, ni se les perdió nada durante todo el tiempo en que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus servidores y ellos te informarán que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Los jóvenes fueron a decir a Nabal todas estas cosas de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño. Voy a tomar mi pan, mi agua y los animales que maté para mis esquiladores y se los voy a dar a gente que ni siquiera sé de dónde viene. Los jóvenes de David reanudaron la marcha y se fueron de vuelta. Al llegar transmitieron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres que cada uno se ciña su espada. Ellos se ciñeron cada uno su espada. Y también David se ciñó la suya. Luego unos 400 hombres subieron detrás de David y los otros 200 se fueron con el equipaje. Bueno, es interesante, ¿verdad? Entonces todo lo que aquí nos está narrando y nos está contando de lo que va a pasar aquí, qué es lo que le pide David aquí a Nabal y cuál es su reacción también. Y después de esa reacción de Nabal, también de nuevo la reacción de David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento.
El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sería bastante pobre de mi parte después de lo que les acabo de cantar, no meterme en otra materia pesada. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos. Y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres. No solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede. Pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años y de niña. Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso.
más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo. Y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, que hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que pueden. Estamos a tiempo entonces. Perdona, perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón, y el odio no ayuda, nubla la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, se friegan. Nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito. Aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor
todavía no termina. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre estos versículos 4 al 9, en realidad del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Es interesante el pedido que hace aquí David a Nabal. Ciertamente es una narración totalmente fuera del contexto de lo que nosotros estábamos reflexionando en el capítulo 24, que terminaba con la ida de Saúl de nuevo, que vuelve hacia Jerusalén, ciertamente, o mejor dicho, hacia el lugar donde él estaba. Él pertenece a la tribu ahí, entonces, donde tiene que ir a refugiarse prácticamente, porque David también le puso las cosas como tienen que ser. Nosotros en el título decíamos que hay una recriminación. Parece que Saúl se da cuenta y después entonces dice se fue a su casa. Por otra parte, se le presenta a un David que queda con sus hombres y suben de nuevo a su refugio, es decir, al lugar donde ellos están. Pero después ya enseguida, después de la muerte de Samuel, capítulo 25, versículo 1, se nos presenta esta historia con respecto al pedido de David a Nabal. Estábamos mirando cuando le dice, ¿verdad? Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Verdad? David solicitó esto porque realizó un valioso servicio para Nabal, protegiendo sus rebaños cuando las incursiones filisteas eran comunes. Entonces, David era siempre un poco el que ponía pecho, la muralla, ¿verdad? Ahora es un David que va a su refugio. Muere Samuel, David comienza a incursionar, a levantarse, por decir así, o a ser conocido. Quiere decir que desde ahora David va a comenzar a tener mayor protagonismo. En el TV David te cubo cañeo y para pea oñe muñaja, no puedo hacer la hipo. Entre los detalles, ellos en la pepe oñe moiman de pobre, veñan de yaras y mandé para el Japón, pero ya posee, porque no. Al final de cuentas, la maldad engendra más maldad. Por lo tanto, ñañangare conte y ya ponte la hipona, añan de yara, entonces o solucionan batallas de coa. Y es entonces lo que va primando en toda la actitud, porque aquí estamos mirando, decíamos, la actitud de David. Así el tistego que lleva, porque cuanto más ñandela ñaña, cuanto más traemos maldades, evidentemente que después estamos también trayendo más maldades, ¿verdad? Siembra viento, algo así dice, ¿verdad? Siembra y cosecharás tempestades, es decir, lo que nosotros vamos sembrando en el corazón de las personas, si somos malos, si nosotros nos presentamos de esa manera, ciertamente que después también esa maldad misma como que huye, vengan de acá. Ahora, cuando le dice que te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Este es el gran servicio que siempre David le ofreció a Nabal. A operar entonces con nosotros te protegimos el rebaño durante todas las incursiones que tenían, por ejemplo, los filisteos. Recordemos que en el momento en que Keilah también se encontraba rodeado de los filisteos, Saúl no se fue en ningún momento, ni hace ni no hizo ir. Pero hay otra la preocupación, hay muñada a su propio pueblo, Sin embargo, David se entera, le hacen conocer la situación. David tiene compasión, pero primero también otra característica, era con el pueblo, con la gente.
o sea, con su personal, o con sus guerreros, con sus soldados, con su ejército. Oye, ¿qué está en le dijo que bueno, a ver, amigo, tenía de gema de coa socio, ya estaba. Muchos le decían, ¿cómo? Si nosotros apenas estamos aquí, nos sentimos luego ya perseguidos por Saúl. No tenemos lo necesario para ir a luchar contra ese pueblo que le está rodeando. Entonces, David llegó con su tapeña de ya. Realmente que es interesante, ¿verdad? Lo que el autor sagrado nos está enseñando. Quiere decir que cuando aprendas hay cuñas de yaponte malas cosas. Si cuñas de ya calcula, por nada, ya esa, vega, tuve, vaya hasta ese. Y por fin después se toma una decisión, ¿verdad? Y entonces vuelve a preguntar. David se va otra vez y pregunta al Señor. El Señor le dice, no, está pejado, a nivel aquí. Está pejado porque sea moita, pende pobre a moita. Y así sucede. Bueno, eso es solamente para recordar lo mismo que aquí volvemos a encontrar. David entonces que pide, solicita, y todo esto tiene razón de ser también. Yo veía antes, ahora porque ya está un poco libre, ya nadie está persiguiendo, así ánimo malito ahí, no. Sino que justamente porque David mismo había prestado un gran servicio a Nabal, el hecho de cuidar sus rebaños. Cuando venían los filisteos, entonces, para que todo esto no suceda, que le roben, ¿verdad? Ahora, esta suerte que tenemos y que David dirigía una especie de negocio de extorsión a cambio de protección, porque pega tú ahí, ya, yo te voy a cuidar, viste, pero le está extorsionando. Yo te voy a cuidar en la medida en que te estoy sobornando. Una extorsión. Pero ese definitivamente no era el caso, en este caso de David, ¿verdad? Él realizaba un servicio valioso y digno para Nabal y esperaba ser compensado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando el ángel terminó de decirle que huyera a Egipto con su familia, porque Herodes buscaba al niño para matarlo, José, sin pensarlo dos veces, tomó al infante y a su mujer y salió con ellos al amparo de la noche, llevando como único equipaje su fe y su ilimitada confianza en Dios. Pues no de otra manera podría entenderse que un hombre sensato y cuerdo como él fuera capaz de exponer a su familia a la tenebrosa aventura de atravesar el desierto sin los medios y la protección suficientes. Pero a José le bastaba la promesa hecha por el ángel de que nada les faltaría ni ocurriría, pues fue ese mismo ángel el que en el momento más angustioso de su vida, cuando se debatía entre abandonar a María o aceptarla como esposa a sabiendas de que el hijo que llevaba en sus entrañas no era suyo, se le apareció en sueños, lo calmó y le aseguró que esa criatura había sido concebida por el Espíritu Santo y por lo tanto no debía dudar de la pureza y fidelidad de María y aceptarla como un tesoro inestimable que el Padre le encomendaba para su custodia. Y ese mismo ángel volvió a visitarlo años después para decirle que Herodes estaba muerto y los acompañó de regreso a casa. Pero es que San José, varón probo y prudente, descendiente de David, siempre estaba dispuesto a cumplir la voluntad divina. Por eso, al saber que su papel era determinante en la misión que su hijo Jesús debía cumplir para redimir al mundo, no se arredró ante la responsabilidad y por el contrario la asumió con la discreción y la alegría propia de los justos.
le enseñó un oficio y lo formó de acuerdo con los preceptos religiosos, morales y sociales imperantes en la sociedad israelita, pero eso sí, se mantuvo a la sombra del infante, excepto cuando su integridad corrió peligro, la vez que Jesús a los 12 años se perdió y entonces, revestido de coraje, recorrió con María a toda Jerusalén durante 3 días, hasta encontrarlo en el templo, disertando sobre las Escrituras con los más encopetados rabinos que lo escuchaban asombrados. Y aunque el niño protestó tímidamente por su irrupción, impuso su autoridad paterna y se lo llevó a casa sin dilación. Desde ese momento desapareció de la escena y siguió realizando su labor educativa y paternal de manera sigilosa y amorosa. Ese silencio suyo es sin duda el más sonoro de la historia, pues sin pronunciar una sola palabra de él no se encuentra ninguna en las Escrituras. Su labor fue tan resonante que podía percibirse en cada paso que dio Jesús en su vida pública. Porque si bien es cierto que era el Hijo de Dios, fue San José, su Padre terrenal, el canal que utilizó el Padre Celestial para forjarle su naturaleza humana en consonancia con la tradición hebraica. Pero además, San José amó incondicionalmente a María, la respetó y protegió como lo que era, un tesoro inconmensurable que puso Dios a su cuidado. Por eso, hoy, 19 de marzo, declarado día de su festividad por Pío IX en 1847, y luego proclamado además santo patrono universal de la Iglesia por León XIII en 1870, debemos pedirle a San José que nos enseñe a conservar a la familia en el temor de Dios y a fortificarla con amor como núcleo básico de la sociedad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 25, Yaharei Eseína, ¿verdad? Estamos viendo este pedido de David. Viene aquí y le pide una compensación, ¿verdad? Por los servicios también prestados. O lo que sea, ¿verdad? Sino que es algo que ellos cuidaban, ¿verdad? Y David estaba con todo su ejército, cuidaba contra las incursiones de los filisteos que podían venir a robarle también. Es decir, realizaba un servicio valioso y digno para Nabal y esperaba también el ver compensado. Ahora, Nabal dice, esquilaba sus ovejas. Nosotros decíamos y se le presentaba a Nabal como un hombre rico. Venía a presentar tres clases de riqueza. Estaba la riqueza del tener. Estaba la riqueza también de todo lo que significa el hacer. Oye, el hacer. El hacer. Estaba la riqueza del saber, es decir, la sabiduría. Era una gran riqueza importantísima. Y estaba la riqueza del ser. Otra forma, entonces, como la Biblia te va presentando en cuanto a la riqueza. Claro que a Nabal, al presentarle como un hombre rudo, quiere decir que es un hombre ignorante en realidad, ¿verdad? Y entonces se le presenta también como un hombre bastante nervioso, argelado, y Nabal quiere decir necio. Y encima te pone bien y te dice que es de la tribu de Caleb. Y Caleb significa perro. Y entonces ya hemos reflexionado esto y hemos visto. Es como querer insistir y subrayar un aspecto, ¿verdad? De este personaje. En el fondo, con actitud, con años de Jay siempre los personajes están hablando de nuestra actitud. Cómo somos nosotros, cómo hacemos, qué hacemos. Entonces ahora nosotros miramos y dice que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Esto significa que David esperó hasta el momento adecuado, ¿verdad? Para pedir la compensación por su servicio. Es decir, era en el momento de la recolección. Dejemos ahí a David ojo antes, entonces en cualquier momento a incursionar, a entrar y a pedir lo que, entre comillas, vamos a decirlo así, le corresponde. Porque hoy cuala y plata jaina o lo que sea. No. Espera el momento adecuado. Cuando se tiene los recursos necesarios. En cualquier momento yo pude ser, etc. Sino que los recursos necesarios por su servicio. David protegió a los pastores y rebaños de Nabal durante mucho tiempo, pero no esperaba ser compensado hasta que el propio Nabal ganara dinero en la cosecha de la esquila de ovejas. Entonces, todo aquí también va siempre a lo que decíamos nosotros en cuanto a la riqueza, el tener, ¿verdad? El tener. Esto ya era algo que te llama la atención, te encandila. Ahí muchas veces, ¿verdad? Solamente el tener. Esa es una de las riquezas. Y entonces, ante esta situación, dice que David envió 10 jóvenes. Entonces vayan 10 jóvenes, vamos a mirar un poco cuál es la situación. Esto muestra que David hizo su petición cortésmente, ¿verdad? Lo hizo a través de mensajeros para que Nabal no se sintiera intimidado. Envió a los mensajeros con un saludo lleno de calidez y de bondad, para que Nabal no cediera por miedo o intimación. Entonces llevan de la reya pondena porque o porque te sentís intimidado. Queridos amigos, esto es para reflexionar y esto es para mirar un poco de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra vida de todos los días, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de nación, nuestra vida política. Muchos lastimosamente se sienten intimidados siempre, ¿verdad? Desde ya europea, desde votar un bloque, desde ya o sea, no tenemos aquí. Todo últimamente estamos haciendo a fuerza de famoso bancada, de la bancada. Aunque sea, hoy vamos a matar un burro. Entero de allá bota, ya yo cata la burro. Entero de allá bota, listo. Sea ya yo cata la burro. O sea,
estamos en una incapacidad, ¿verdad?, de utilizar los criterios y los valores que aquí, bueno, hay cuestión de bancar, o sea, todos nos ponemos de acuerdo, como le está diciendo, va a decir, de hoy, vamos a decir, el sol emite gases fríos, entonces, ya te lo oigo. O sea, estoy diciendo así macanaba, que entendamos verdaderamente y que nos llame un poco la atención, que cualquier cosa hacemos. Yo recuerdo un sacerdote, este es un jesuita, ¿verdad? Este explicaba espectacular, ¿verdad? Me gusta y alguna vez vuelvo a recibir en el WhatsApp, ¿verdad? Él hablaba sobre el hecho, dice, de ponerse de acuerdo, porque nos ponemos de acuerdo. Desde ahora dice, no, es porque yo digo, el burro vuela. Entonces todos decimos, sí, ahora el burro vuela. Y todo entonces, no, ¿verdad? O sea, aquí, aunque vos quieras y vos te pongas de acuerdo que el burro vuela, el burro no vuela. Y así, ¿verdad? O sea, son cosas interesantes, ¿verdad? Ambas, en que vienen acá. O sea, mañana hindú, ¿verdad? Ya pucareya, ya poda la saya, ¿verdad? O sea, estamos en un mundo donde hemos perdido mucho los valores, los principios. ¿Y saben qué es lo que hemos perdido? Nuestra propia identidad. Al final de cuentas, estamos perdiendo la identidad. ¿Quién soy yo? No nos interesa más nuestra propia identidad, ¿verdad? Y entonces, yo sé más o menos, ¿verdad? Contar de que yo. Esto se llama el hedonismo total. Entramos en el hedonismo, pero así exacerbado, que al final de cuentas destruimos la sociedad porque nosotros nos hemos destruido. Y si yo me he destruido y si tengo, imagínate, una función tan importante en una familia, como papá, como mamá, como educador, y entro dentro de del hedonismo, evidentemente que después eso voy a marcar y voy a transmitir, porque no me interesa nada, ¿verdad? De cola. Entonces, queridos amigos, vamos a rezar, vamos a pedir también y vamos a procurar entender, ¿verdad?, nuestro curso bíblico todos los días, que nos ayude a reflexionar, a tomar conciencia y a dar pasos importantes también en nuestra vida. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.